y vamos a darle gracias a Dios, vamos a darle gracias al Eterno por este día, por este momento, por permitirnos estar en este lugar y por permitirnos también transmitir a la Argentina y a las demás naciones su bendita palabra. Santísimo Padre que estás en los cielos, te damos gloria, honor, alabanza por todo lo que eres, lo que has sido y lo que serás en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos porque nos permites un día más de vida, nos permite respirar, nos permites el aliento de vida, nos has permitido el alimento, el techo y muchas cosas más, Señor. Te pedimos para aquellos que nos están observando por las páginas sociales, Señor, que podamos entrar todos en tu palabra y entender la verdad de ella. En el nombre de tu Hijo amado, a quien llamaron Cristo, amén y amén. Bueno, tomen asiento. Vamos a entrar a la palabra de Dios a mirar un tema que es trascendental y es espectacular. Y es una profecía, aquí lo voy a poner el título, es una profecía ¿Ya aprendiste allá? del rey David. Es una profecía del rey David sobre el Mesías. Entonces viene la pregunta y vamos a hablar hoy, ¿por qué Cristo? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué no otros dioses? ¿Y por qué Cristo? ¿Sí? Porque estamos viendo que están apareciendo en el mundo entero muchas de lo que se llaman filosofías. ¿Saben qué es una filosofía? Oh, philosophy. ¿Saben qué es una filosofía? ¿Algo no es cierto? No, es el pensamiento humano. Es el pensamiento humano. Eso es una filosofía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La filosofía, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, Yunguito. Yunguito viene con una idea hoy porque leyó alguna información, algún libro, entonces viene a exponernos su pensamiento o el pensamiento de un ser humano. Entonces, cuando la idea a tratar proviene, es humana y tiene el origen en una persona o un grupo, es una filosofía. ¿Ya? Cuando la idea o lo que se está tratando, o el tema, aquí lo voy a escribir, o el tema trata sobre Elohim, o Dios, o dioses, pero tiene su origen en una persona o en un grupo, que son humanos, sus ideas son filosofías, pensamientos humanos, que usted está en su derecho de creer o no creer. Pero el que usted crea, escuche esto, el que usted crea no significa y no indica que es la verdad. Porque verdades hay muchas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablan del Mesías, hablan de Cristo. Hay muchas filosofías que se convierten en las famosas teologías humanas. Perfecto. Entonces, diga conmigo, las filosofías son teologías humanas, que son pensamientos de una persona o un grupo porque leyó una información y entonces cree que lo que está pensando o lo que está creyendo es la verdad. Y resulta que esta persona o este grupo pretende muchas veces inculcar, imponer o enseñar ese pensamiento a otras personas. Entonces, de ahí es donde se forman los famosos grupos religiosos. Los famosos grupos religiosos o las famosas a nivel cristiano iglesias o denominaciones. ¿Ya? Entonces, los grupos religiosos, las iglesias o religiones o denominaciones, si usted las analiza, tienen un fundador, ¿cierto? Una persona que fundó, que creyó y formó un grupito de personas y después de que murió tuvo seguidores a sus ideas. Entonces, todo lo que se trate acerca del Dios de Israel, del verdadero Dios, tiene que estar sustentado en el Dios de Israel.
O sea, si usted dice que es cristiano, si quieres correr la silla, si usted dice que es cristiano, voy a escribir por aquí en medio, aquí en la mitad. Si usted dice que es cristiano, ¿sí? Usted tiene que tener bases cristianas. Usted no puede salir con el tema de que usted es cristiano y tener unas bases o unas creencias que no dependen ni se basan en Cristo. ¿Cierto? Porque si usted mezcla, lo que es concepto, si usted mezcla filosofías, que son creencias humanas, con la Torá, que es la palabra del Eterno, usted está caminando en una teología humana que fue creada por un ser humano o un grupo de seres humanos que decidieron creer algo distinto a lo que está establecido en la Torá o en la misma Biblia. ¿Ya? Por eso hay que estudiar lo primero, para usted conocer la verdad, porque viene la pregunta, entonces, ¿cómo sé la verdad? En tantos grupos y tanta gente que está hablando una y otra cosa, usted tiene que conocer las Sagradas Escrituras. Si usted no conoce las Sagradas Escrituras, usted puede estar siguiendo grupos que no están caminando a la verdad y están leudando la palabra y alejándolo del único y verdadero Dios. ¿Ah? El Dios de Israel. ¿Sí? Entonces, si usted dice que es cristiano, ¿cierto? Usted tiene que estar basado en el Cristo que tiene origen hebreo. ¿Por qué? Porque Él, Cristo, nació en Israel, ¿cierto? Y nació dentro de una tribu, que es la tribu de Judá. Cuando se habla de tribu, para que me entiendan, en algunas naciones como los Estados Unidos es un estado. ¿Sí? Estados Unidos tiene 52 estados. 52 o 53. 53 porque Puerto Rico es otro estado, ¿cierto? Con Hawái, creo. Bueno, entonces, dejémoslo en estados, no le pongamos número porque no estoy seguro. Entonces, los Estados Unidos está conformado por estados, que son como naciones que se unieron y conformaron una poderosa nación, ¿cierto? Y Judá es una tribu o un estado dentro de Israel, ¿ya? Y todo aquel, ojo con esto, porque escuché algo que me pareció sacado fuera de contexto y no tiene presentación alguna. Todo aquel que nació en la tribu de Judá es judío. Y Cristo era judío e israelita. Porque Israel es la nación completa. Como el Señor la creó, la formó con los 12 hijos de Jacob o Jacob. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Hay que tener mucho cuidado porque hay personas para estos tiempos que están diciendo que provienen del Israel. He escuchado a muchos que dicen ser roes. La palabra es roe, con H, que esto traduce maestros de la palabra, ¿cierto? Y algunos dicen ser judíos. Ahora se me está escapando el nombre. Bueno, dicen ser judíos, dicen ser de la tribu de Judá, porque el caso, el miércoles pasado, una persona aquí nos dijo que estaba aprendiendo de un hombre, ¿cierto? Dice que está aprendiendo la teología de un hombre que pertenece a la tribu de Judá, pero dijo que él no era judío. Entonces no hay lógica. Si usted nació en México y usted dice que no es mexicano, no hay lógica. claro. Si usted nació en Colombia y usted dice que no es colombiano, no hay lógica. Si usted nació, por ejemplo, aquí en Texas
¿cierto? Pero usted es de padres mexicanos, entonces usted no es mexicano, pero es tejano, ¿cierto? De ascendencia mexicana, lo cual lo hace mexicano también. Y el pueblo de Israel, de acuerdo a la tribu, la persona es, si es de la tribu de Judá, es judío, ¿sí? Y por eso no se puede desechar, ojo con esto, porque hay personas, hay grupitos que se dicen ser judíos y no lo son. Mire que aún la Biblia lo advertía. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Antes de entrar en el tema, porque vamos a ver la profecía del rey David sobre el Mesías. Pero vamos a tocar primero Apocalipsis, capítulo 3, verso... Ya le voy a decir. Verso 9, por favor. 3:9. Apocalipsis, sí, libro de Revelaciones, capítulo 3, verso 9. Indeed, I will make those of synagogue of Satan, who say they are Jews and are not, but alive. Indeed, I will make them come and worship before your feet, and to know that I have loved you. Perfecto, vamos en español, por favor, que me colabore. Apocalipsis capítulo 3, verso 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Miren lo delicado que es esto. Y está hablando, es el mensaje a la iglesia de Filadelfia, ¿cierto? Y dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Léamelo en inglés, el verso 1, por favor. Perdón, verso 7, mensaje a Filadelfia. Para que le corroboren en inglés que estamos hablando la verdad. ¿En 13? No, 3, verso 7. 3, verso 7. Para que vean. Ahí vamos a notar quién está hablando. And to the angel of the church in Philadelphia write, these things says he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. Tremendo, ¿no? Lees el verso 8 de una vez, por favor. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. For you have a little strength, have kept my word, and I have not denied my name. Entonces fíjense que dice, has tenido poca fuerza, pero has guardado mi nombre. Y vuelve otra vez a tocar el tema con el nombre, ¿cierto? Sí. Es guardar el nombre correcto. ¿En español? ¿Ya? Léamelo en verso 8 en español, por favor. O el 7 y 8 de una vez, por favor, ayúdenme ahí en español. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjense, tiene que ver con el nombre. Y vuelve al verso 9 diciendo, por cuanto he aquí yo entrego, ojo con esto, y aquí yo entrego, está hablando el Cordero de Dios, está hablando el Mashiach, ¿cierto? El Mesías, y dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás Se dicen ser judíos. a los que se dicen ser judíos y no lo son. Sino que mienten. Eso es delicado porque muchos de estas personas que se dicen, y lo escriben en mayúscula, muchos dicen ser judíos y no lo son. Y cierto, Es delicado. y cierto está porque los judíos no aceptan el nombre, ¿verdad?, de Cristo, de Jesús. Exacto. Y hay muchos que están como creyendo en el nombre de Jesús. Dice, y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se posen a tus pies y reconozcan que yo te he amado o enviado. Entonces, ojo con esto. Si una persona dice ser de la tribu de Judá, pero dice que no es judío, Esos son los que están mintiendo. está mintiendo. Si la persona dice que pertenece a la tribu de Judá, pero está en contra de la nación, También. no es, está mintiendo.
Si hay una persona que dice que pertenece a la tribu de Judá, pero no reconoce el nombre que la nación estableció para el nombre del Eterno entre el año sexto al siglo sexto, o sea, año 600 al siglo 1000 después de Cristo, ojo con esto, y lo ratificaron el grupo de los masoretas. Escriba esa palabra, masoretas, para que lo investigue. Los masoretas es un grupo de rabinos y escribas que transliteraron, introdujeron las vocales. Grupo de rabinos. Sí, masoretas es un grupo que se conformó por rabinos y escribas en el siglo 600, siglo sexto al décimo. Esto es número romano. O sea, en el año 600 al 1000 después de Cristo, un grupo de rabinos y escribas judíos, israelitas de una variación de diferentes tribus, decidieron transliterar e introducir las vocales al nombre para poderlo pronunciar. Pero el nombre que siempre ha tenido Israel, que es el Yud Hei Bat Hei, voy a pasar aquí un momentico hacia allá para mostrarlo en ese cuadro. Entonces voy a ampliar, tranquilas, no van a mostrar su foto. Ese es el Yud Hei Bat Hei y se lee de derecha a izquierda. La comilla a la derecha es el Yud, el otro es el Hei Bat Hei, o sea la YHVH. Mirándolo al revés. Ya, de derecha a izquierda. Entonces, ese nombre fue traducido o fue escrito por todos los rabinos. Escuche esto, los rabinos desde la antigüedad, y estamos hablando prácticamente desde después de la época de Moisés. No se sabe exactamente en qué año, que hice mi Biblia. No sabemos exactamente en qué año todavía, porque inicialmente Moisés mostró el nombre del Eterno. Y siempre mostraron la Yud, Het, Bat, Hei, que es Yud, voy a escribirlo de derecha a izquierda, Yud, Hei, Bat, Hei. Siempre, con el símbolo que les acabé de mostrar, esto es Yod, se escribe con O, ¿sí? Después del año 600 le introdujeron las vocales. El Hei, Bat, Hei. Ese es el nombre de las letras. El de la Y, Yud, la H, es Y, la V, esto no es U, sino una V, una V pequeña, no es U. ¿Ya? Y la H, que es Hei. Entonces, no le pueden variar el nombre, y ellos lo único que hicieron fue introducir las vocales para que las demás personas, Yod, es Yod, se escribe con O, y se pronuncia como Yud. Entonces, ellos introdujeron las vocales para que la nueva generación de israelitas y judíos que fueron influenciados por los imperios que los dominaron y los esclavizaron, como había variación ya del idioma, pudieran reconocer el nombre del único y verdadero Dios, el cual también decidieron no volverlo a pronunciar por respeto a la santidad y porque realmente nadie tiene la capacidad de pronunciarlo correctamente en los pueblos occidentales. Solamente el pueblo de Israel lo puede pronunciar porque están acostumbrados a hablar en consonantes. Ellos ahora le ponen vocales desde el año 600 al 1000, pero antes hablaban en solas consonantes. Entonces, el lenguaje hebreo son sonidos. Y esto lo que realmente traduce, el Yahweh lo que traduce es aliento de vida. El soplo de vida que él puso en el humano cuando lo creó. Lo dice que él sopló el aire sobre él y el humano reaccionó, que es prácticamente lo que un baby cuando nace, y nace calladito, y por eso es que las enfermeras le dan su palmadita y
absorbe aliento de vida y pasa de lo que es respirar en la placenta a respirar el aire puro, que es el aliento de vida, que es y comienza la vida. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado porque hay grupos de personas que están variando la palabra de Dios y poniendo nombres incorrectos que ni siquiera, escuche esto, porque todo el origen de sus nombres, incluyendo el del Mesías, en hebreo, tiene origen en el tetragramatón. ¿Ya? De aquí sale toda la información del Dios de Israel. Toda la información sale del Dios de Israel. ¿Quién es? Ojo con esto. ¿Quién es? Su origen. Sus hijos, que son dioses menores, los cuales se encuentran en las tablillas, ni siquiera en papiros, tablillas de arcilla, encontradas de los pueblos acadios y sumerios, y aún los dioses, de los imperios babilónicos. Por eso, si ustedes recordarán la historia del profeta Daniel, él estaba en Babilonia y el rey Nabucodonosor le dijo que él sí había escuchado y tenía conocimiento de las maravillas del Dios de Israel cuando lo sacó de Egipto, abrió el mar, abrió el Jordán, la columna de fuego por el desierto en la noche y de día la columna de nube protegiéndolos y toda esa historia. Entonces, si usted, lo repito, lo voy a dejar claro, no conoce las Sagradas Escrituras, usted puede caer en filosofías humanas donde hay personas que se basan mostrando otros dioses, porque sí existen otros dioses, y le va a pasar, y lo voy a decir claramente, le va a pasar lo que le pasó al rey Salomón. ¿Se acuerdan la historia de Salomón? El más sabio que hubo sobre el mundo. Sí. Que el Eterno le dio la mayor sabiduría y conocimiento y se convirtió en el hombre más poderoso. Este hombre, ojo con esto, el conocimiento de otros dioses, lo llevó a alejarse del Dios de sus padres y del Dios de Israel. Y terminó en condenación, terminó en adulterio, terminó en fornicación y terminó como un hombre polígamo, con 1000 esposas. ¿Ya? E hijos por todo lado, y murió alejado del Dios de Israel. Entonces, vuelvo y lo repito, al terminar aquí esta introducción. Si usted dice ser cristiano, ¿cierto? Su fe debe estar basada en la Biblia. Y aunque tenga errores de traducción y transliteración, la Biblia lo va a llevar a Cristo, ¿cierto? Lo va a llevar a Cristo. Entonces, ¿en qué está basada su fe? Si su fe está basada en Cristo, lo lleva a la Biblia, ¿cierto? Y Cristo lo va a llevar a la Torá, que la Torá se comprende entre el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y los 5 primeros libros de la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia. Y lo va a llevar a quien denominaron el Padre Celestial, que es el Yahvé, en obediencia a este Dios, no a otro Dios. Ni la Torá, escuche esto, ni la Torá, ni la Biblia menciona a un Dios distinto, ni a un Padre Celestial distinto. Menciona a Yahvé. La única diferencia es que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, después de que los masoretas le metieron vocales al Yud Hei Vad Hei, lo transliteraron como Yehová y terminó
en muchas Biblias, en la traducción a la King James, que es la Biblia en inglés, y a la Reina Valera, que es la base de todo el cristianismo moderno, terminó con J y lo tradujeron como Jehová. Pero esto es un error, porque esto es un error de transliteración, debido a que la J no existe en la nación hebrea. ¿Ok? Entonces es el Yud Ket Bad Ket Jehová. Digan lo que digan, traten de demostrar lo que traten de demostrar, el pueblo de Israel se ha mantenido proféticamente a través de los siglos y la historia en perfecto cumplimiento profético de los libros proféticos. Aún lo que sucede hoy en día con el grupo Hamás está aquí escrito. No dice grupo Hamás, pero están los simbolismos en los libros proféticos aún de la bandera del grupo Hamás y lo que está pasando con Palestina y en el Medio Oriente. Entonces, si estos libros llamados Biblias o Torá, o sobre todo estos libros que hemos venido estudiando, que son las palabras de Yahweh, nos vienen mostrando que la nación de Israel, la actual, que muchos por andar en teologías y filosofías se están negando, está en perfecto cumplimiento profético. Entonces, ¿a qué Dios voy yo a servir? ¿A qué Dios voy a seguir? Al Dios de Israel, al Padre de nuestro Señor, a quien llamaron Cristo. Si yo no sigo al Padre de Israel, al Padre Celestial, al cual Cristo llama, menciona, ordena y busca, que está aún en el libro sagrado del pueblo de Israel, que es la Torá, estoy fuera de contexto y me convierto en un judío sin serlo, y estoy siguiendo personas que dicen ser judías y no lo son. Estoy cayendo en errores. ¿Listo? Es delicado. Espero que la aclaración les sirva. Vamos al libro de Salmos, capítulo 72, y vamos a ver una profecía espectacular donde el rey David ya estaba muriendo. El rey David estaba muriendo y él le dio esta profecía. Se me acabó este. ¿Salmos qué? Salmos capítulo 72. En hebreo este fuim. 72. Salmos capítulo 72. 72. 72. Sí. Vamos a empezar a analizarlo porque es una profecía espectacular y se cumple con el Mashiach. Mashiach, le recuerdo, en hebreo, Mashiach es Mesías. Y digan lo que digan, hablen lo que hablen, también lo aclaramos el día miércoles, que el nombre es del Mesías en hebreo, es Yah, Y-A-H, del Yud Hei Bat Hei, que es la abreviación del nombre del Padre, ¿sí? Y es Yahshua. Yahshua. Shua traduce salvación, aunque en unos casos usted va a encontrar en el Google también que traduce misericordia o clamor por salvación, clamor por misericordia o lloro, ¿sí? Y realmente cuando usted mira la labor de Cristo, ¿sí?, o de Yahshua, Él es nuestro intercesor. Y Él prácticamente, por eso se cumple la palabra Shua, que es salvación, con el nombre de Él en hebreo. Algunos le dicen Yoshua, y tiene que ver ya no como salvación, sino salvador. Y algunos le dicen Yeshua, como ciudad de salvación o el refugio. Entonces, ojo con esto, porque también se ha formado una polémica y una pelea por personas que no quieren estudiar y no ven la asociación. Entonces, voy a escribirlo acá, perdón, sí, Yeshua, Yoshua y Yahshua, perdón, sí, Yeshua, creo que me comí aquí una H.
Yoshua, aquí me comí otra H. Yeshua, Yoshua y Yahshua. ¿Sí? Las tres pronunciaciones tienen una característica que tienen que ver con la palabra salvación, salvador, lugar de refugio. Entonces, ¿qué se determina? Que no hay ningún problema en que usted le diga Yeshua, Yoshua o Yahshua. ¿Por qué? Porque todas tienen la connotación salvación, salvador o lugar de refugio. ¿Ya? Alguna de ellas lo pronuncia en griego, en arameo y en hebreo. Son idiomas. Es como cuando usted le habla a él en inglés. ¿Cómo le dice al Eterno en inglés? God. ¿Cierto? Le dice Dios. En español no le dice God, le dice Dios. ¿Cierto? Y en inglés, ¿cómo le dicen a Cristo? Christ. Exacto, y en español es Cristo. En latín le dicen Jesús. ¿Qué? Jesús. ¿De dónde sacaron en español Jesús? Y cada idioma, donde quiera que usted vaya, si usted va a Alemania, usted va a encontrar que en Alemania lo pronuncian distinto. Si usted va a Puerto Rico, lo pronuncian distinto. Si usted va a Brasil, lo pronuncian distinto. Si usted va a alguna tribu indígena, lo van a pronunciar distinto de acuerdo al dialecto en que cada nación o cada tribu viva ahí. Entonces, Yeshua es griego. Yoshua No le puedo asegurar en este momento cuál es griego, pero acá está griego, arameo y hebreo. Yahshua es hebreo, eso sí es hebreo, pero no estoy seguro en este momento si Yoshua es el griego. Yoshua es el griego y Yeshua creo que es el arameo, pero no estoy seguro, por favor búsquenlo usted. Pero vuelvo y lo repito, no hay ningún problema, así digan lo que digan, porque usted escucha canciones muy hermosas donde la gente en las iglesias le está cantando Yeshua, otros le dicen Yoshua. Y hay un grupo radical, y ahí es donde toca tener cuidado, son grupos radicales de raíces hebreas o que están metidos en la paleografía que le quieren cambiar el nombre, o no, es que tiene que ser así, que porque aquí dice, no es porque aquí diga. Si la palabra de Dios no lo establece y si la Torá, que es la Biblia original, no establece un nombre exacto o distinto, se tiene que pronunciar como lo diga la Torá. Punto. En hebreo. Y ahí se traduce a los diferentes idiomas. ¿Por qué? Vamos a la palabra de Dios, libro de Apocalipsis capítulo 9. ¿No vas a leer, Samu? Revelaciones, capítulo 9. Ahorita no vamos a entrar al Salmo todavía, permítame, voy al capítulo 7. ¿De cuál? Capítulo 7 del libro Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 7, vamos al verso 9. Aquí lo voy a escribir. Sí, Apocalipsis 7, verso 9. Miren lo que dice la escritura voy a leerlo en la Biblia de las palabras de Yahweh. A ver qué encuentro acá. Ahí lo leemos. ¿Listo? Vamos a leerlo por favor en inglés. After these things I looked, and behold, a great multitude which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands. Listo, vamos en español, por favor. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Ven lo que dice la escritura? Estaban delante de la presencia del Cordero de Dios, del Mesías, ¿cierto? De toda tribu,
lengua, que son los idiomas. Entonces, viene algo tremendo. No es obligatorio que usted hable hebreo o lo pronuncie en hebreo para usted ser salvo. Es necesario el hebreo para que usted conozca el real significado de las palabras y no se deje engañar. ¿Listo? Dice muy claro. Estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos alabándole. Se lo voy a leer aquí lo que dice la Biblia en hebreo. Dice, después de esto miré y aquí una Hamon Rab, que es gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas Goyim, naciones, y Mispahot, idiomas, y Amim y Leshonot, que estaban delante del Kise, que es el cordero, y en la presencia del Hasek, vestidos de ropas blancas y con lulavim, que son palmas en las manos, alabando y adorando su santo nombre. ¿Listo? Entonces, tengan cuidado con esto. Y vuelvo y lo repito para terminar aquí en este momento esta partecita. Los nombres se deben pronunciar como están escritos o lo permite el idioma de la nación de Israel. Y viene desde el pasado hasta el presente en evolución sin cambiar su esencia, porque el nombre del Eterno nunca lo ha cambiado la nación desde que Moisés le conoció. Así de simple. Es delicado esto, por eso hay que conocer la palabra de Dios y sobre todo la Torah. ¿Listo? Salmo 72, ahora sí, vamos al verso 1 y vamos a ver la profecía espectacular. Que el rey David en su lecho de muerte habló a su hijo, el rey Salomón, pero a la vez, cuando usted analiza, están hablando del Mesías, están hablando del Cordero de Dios. ¿Listo? Verso 1, vamos en inglés. De 62, ¿correcto? 7:2, 72. Give the king your judgment, O God, and your righteousness to the king's son. Vamos en español. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Ojo con esto. Se está refiriendo, dice, oh Dios. Y si para el rey David, ¿cierto? Usted va a encontrar en el libro de los Salmos una abreviación ya. Ojo con esto, en su Biblia, en la King James y en la Reina Valera, usted lo va a encontrar como J, Jab. ¿Listo? Pero es Jab, es la abreviación de Yahvé. No es ningún otro nombre. El resto de nombres se los han venido inventando y eso no es correcto. Que si la nación de Israel, el pueblo de Dios, no reconoce ni acepta otro nombre, no lo podemos cambiar porque sí. ¿Listo? Entonces, se está refiriendo, verso 1 dice, oh Yahvé, dice, da tus juicios al rey. Ojo con eso. Está pidiendo que los juicios, que el juicio se ha entregado al rey, ¿cierto? Le pusieron un título que dice para Salomón, el reino de un rey justo, pero cuando usted lo analiza, no está hablando de Salomón, está profetizando sobre el Mesías. Entonces sabemos que el rey, ¿quién es? ¿Quién es el rey de reyes y señor de señores? Jesús. A quien llamaron Jesús, o sea Cristo, ¿cierto? Es Cristo. O Yahshua, o Yoshua, como lo quiera llamar. Yahshua. Algunos me preguntaban, ¿por qué le están poniendo 3 H's? Si usted lo encuentra en Google con 2 H's, ¿cierto? Ojo con esto, siempre recuérdenlo. Las 3 H's, que es el hey, es soy, o el que soy, ya indica esencia. Tiene la misma esencia del Padre Celestial, de su Padre. Entonces, para eso tienen que entrar a estudiar algo que no les gusta a muchos y otros que estudian se cambian de camino, porque Él le dice, o Cristo le decía a Yahweh, Padre Celestial. ¿Ya? Listo, entonces le está pidiendo que el juicio sea para el rey, ¿cierto? Y tu justicia al hijo del rey. Ojo con esto, está hablando de juicio y justicia.
Y usted ve que son dos características con las que Cristo vino sobre la tierra. Pero Él no vino a juzgar. Y son las dos esencias de Él. La primera, Él cuando vino la primera vez, vino y aplicó la justicia. La justicia del Mesías es el amar al prójimo como a sí mismo. Si usted no aplica la justicia del reino de los cielos, del reino del Dios de Israel, usted no va a servir al verdadero Dios. Usted va a servir a otros dioses. Porque la justicia está establecida en Isaías 58, en Mateo capítulo 25, verso 31 al 46, que dice el amor al prójimo como a sí mismo. En Isaías 58 le dice, da de comer al hambriento, da de beber al sediento, ¿cierto? Le dice, no señale, no critique, no juzgue, no murmure, y luego venga y yo lo escucho. Y en Mateo capítulo 25, perdón, no 21, capítulo 25, es donde él dice que hay que darle de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, de visitar al que está en la cárcel, al huérfano, a la viuda, al que está en los hospitales, ¿cierto? Que es el amor al prójimo. Y la justicia, que es el juicio, es la segunda parte, como Él se va a mostrar, y Él mismo lo dijo, que cuando Él vuelva por segunda vez, ya no se va a mostrar como un corderito manso y santo al que todo el mundo se burló y lo crucificaron. Si viene con su espada de justicia a juzgar. ¿Por qué viene a juzgar? Porque Él estableció la justicia del reino de los cielos a través de la bendita palabra de Dios. Por eso el rey David decía, Salmo 105, 150, perdón, 119, 105, decía muy claro, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Cristo lo que estableció fue la palabra del Dios viviente. Entonces, si usted no practica todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo afable, ¿qué pasa cuando Él vuelva en segunda vez? Le van a aplicar juicio. El juicio del reino de los cielos. ¿Y dónde usted encuentra? Por ejemplo, estamos en los Estados Unidos. ¿Cómo conoce usted las leyes de los Estados Unidos? Exacto, cuando estaban jóvenes en las escuelas les enseñaron, no todas, pero sí parte de la Constitución, ¿cierto? Y si usted no conoce la Constitución de su nación, usted puede cometer delitos que lo van a llevar a prisión y usted no va a saber por qué. Y es por puro desconocimiento de la palabra del Eterno. ¿Listo? Verso número 2, vamos en inglés. He will judge your people with righteousness and your poor with justice. Esto es espectacular y póngale porque David estaba como demostrando, ¿cómo se dice? De una manera minuciosa cuál era el comportamiento y cuál era la finalidad del Cordero de Dios en la tierra. Vamos a tratar todos en español. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Escuche con atención. Ojo, que esto va para los entendidos. El que tiene oídos para oír, que oiga y ponga atención. Dice la palabra EL con mayúscula. Y lo vimos el miércoles anterior, no lo transmitimos, pero está en la grabación para el que la quiera escuchar, está como buena. En hebreo, o para el pueblo de Israel, ellos dejaron de pronunciar YHVH, para que ustedes lo sepan. Ellos dejaron de pronunciarlo, ¿cierto? Y para el pueblo de Israel, EL en mayúscula es Dios. Y si usted investiga el tema de los dioses o los Elohim de la antigüedad, usted va a encontrar que Él es uno de los dioses mayores. Porque también hay dioses menores. Esto parece locura, pero el Salmo 82.1, les recuerdo, dice muy claro que Dios, o el Dios de Israel, juzga en medio de los dioses. Y Él va a juzgar, el Dios de Israel va a juzgar a los demás dioses. Por eso es que viene la pregunta, ¿de qué me sirve adorar o buscar otros dioses si van a ser juzgados conforme a la Torah y a la palabra del Eterno por el Dios de Israel? Entonces, cuando usted lo escuche,
cuando usted lo vea escrito en mayúscula, mire esto, míreme acá. No está hablando en primera persona, está hablando el correcto nombre de acuerdo a la nación de Israel, como ellos denominan al Dios verdadero. Porque Egipto tiene dioses, tiene a Ra, ¿cierto? Tiene a Isis, tiene a Amón. En la India tienen 4 dioses, ¿cierto? No recuerdo en este momento, pero son 4 dioses, no tienen profetas, ¿ya? Y la mayoría de naciones tienen sus propios dioses. En la India que no tienen muchísimos. No, tienen 4 dioses principales. Ah. Por eso hay que estudiar el tema de los dioses, o si no, no van a entender qué es lo que se está hablando. Entonces, si usted se va a ver a los mayas también tenían sus propios dioses y los nombraban de acuerdo a su cultura. Pero los actos de todos esos dioses tienen en común que son similares. Por eso hay que leer el libro de los Salmos para poder entender. Quien no conozca las profecías del libro de los Salmos va a estar muy perdido en cuanto a lo que es la teología acerca de los Elohim. ¿Listo? Entonces dice, Él juzgará a su pueblo con justicia. Entonces, Él, realmente el pueblo de Israel lo denomina como el Dios de Israel. El principal, el mayor. ¿Ya? Acuérdense en los libros proféticos del Antiguo Testamento que la Escritura dice muchas veces, bueno, está traducido en español, dice Jehová o Yahweh, o también dice el ángel de, que era el que le hablaba a los profetas, porque él ya no le estaba hablando directamente a los profetas, sino era su ángel a quien dejaron aquí a cargo. ¿Listo? Dice, juzgará a su pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Entonces fíjese, él va a aplicar la justicia, ¿cierto? Y va a aplicar el juicio a los afligidos. Entonces, para que usted comprenda esto, tiene que leerse el sermón de las bienaventuranzas, que aún en la iglesia católica, bienaventuranzas, lo enseñan. El famoso sermón del monte. ¿Ya? Y ahí comprenden cómo Cristo aplicó esta palabra que el rey David estableció en una profecía al momento de morir. Verso 3. The mountains will bring peace to the people, and the little hills by righteousness. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Aquí hay, en este versículo número 3, hay un secreto oculto que todavía nadie se atreve a decirlo públicamente. Y está hablando muy claro, dice, los montes, de las montañas, saldrá la paz al pueblo. ¿Por qué? David decía algo muy claro, y es algo que hay que tener en cuenta y analizar. David siempre dijo, alzaré mis ojos a los montes. Nunca dijo, alzaré mis ojos a los cielos. Y decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y por ahí hay una profecía que dice que del monte de Sión saldrá una roca. Saldrá una roca que derribará todo el imperio de la maldad. Y esa roca se conoció como Cristo. La famosa piedra angular. ¿Sí? Entonces, por eso le digo, hay cosas que todavía nadie se atreve a pronunciar. Pero David sí conocía de dónde era que él veía a su Dios. Porque normalmente lo veía en los montes. Y hay cosas ocultas que todavía el ser humano no puede definir, es que esto es así o esto es así. Acuérdense de esto, digan conmigo, nadie tiene la última palabra. Tiene la última palabra. A medida que pase el tiempo se van a ir conociendo más aspectos de la palabra de Dios para poder seguir explicándola y aclarándola. ¿Ok? Vamos al verso número 4. He will bring justice to the poor of the people. He will save the children of the needy and will break in pieces the oppressor. Miren lo que va a pasar. Vamos en español, que esto es espectacular. Por eso usted tiene que definir qué camino va a coger. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Miren lo que dice la última parte. Dice, aplastará al opresor. Comenzando por el opresor espiritual.
¿sí? Que es el maligno o las fuerzas del mal. ¿Ya? Porque hay ángeles malignos. ¿Sí? Hay organizaciones que las llamaron satánicas, de maldad, que oprimen. Pero también está la promesa que Él juzgará a los afligidos del pueblo. ¿Cómo? De acuerdo a su bendita palabra. 5. They shall fear you as long as the sun and the moon endure throughout all generations. Vamos en español. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Fíjese lo que dice. ¿Ve que no está hablando del rey Salomón? Está hablando de la de Cristo. Y él mismo dice, mientras cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en cuanto a su palabra, en Mateo capítulo 5, verso 17, dice que la ley o su palabra, que es la Torah, no pasará. ¿Cierto? Que cuando el cielo, cuando la tierra pase, su palabra dejará de ser. Por eso dice muy claro que será hasta de generación en generación mientras dure el sol y la luna. Verso 6. He shall come down like rain upon the grass before mowing, like showers that water the earth. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Eso es su palabra, su Torah. Vamos al 7. In his days the righteous shall flourish, and abundance of peace, until the moon is no more. Florecerá en sus días de justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Esto es en su segunda venida. Por eso, ojo con esto, mientras muchos cristianos basados en teologías católicas esperan irse para el cielo, toda la Torah y la Biblia habla que Él viene aquí a la tierra a establecer su reino. Y es lo que se llama el famoso milenio. Entonces, por no estudiar las Sagradas Escrituras, muchos se paran en filosofías o teologías humanas. Y Cristo lo que dice es que debemos procurar entrar al reino de Dios, al reino de su Padre, al reino que se va a establecer, que es el reino de Yahweh, a quien denominan, escuche esto, denominan el Dios, y lo pongo con mayúscula, el Dios menor. Porque si usted se lee todo el Antiguo Testamento, según las Sagradas Escrituras, en la familia celestial y en la familia humana, el menor es quien hereda todas las cosas, y el menor heredará el reino de su padre. Esto es bárbaro. El miércoles creo que alcanzaron a leer algo sobre los dioses, ¿no? Lo sacaron de una tableta. Sí. Listo, vamos al verso 8. He shall have dominion also from sea to sea, and from the river to the ends of the earth. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ahí está mostrando muy claro que cuando Él venga, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos al 7, dice, florecerán en sus días cuando se establezca el milenio, cuando cambie todo el sistema de gobierno que hay en este momento, de corporaciones, de familias, de los Illuminati, de los masones, de todo lo que nos gobierna a los seres humanos. Cuando pase el gobierno de la bestia, cuando pase el gobierno que la figura de Daniel mostró, los pies de barro y los dedos de, perdón, los pies de hierro y los dedos de barro, que es el último gobierno, se establecerá el reino del Eterno por medio de Cristo. ¿Ya? Y dice, florecerán en sus días justicia, no va a haber maldad, va a haber paz, hasta que no haya luna. ¿Y cuándo se va a acabar la luna? No sabemos. Puede que nunca, o puede que tenga un día final, pero no sabemos. ¿Sí? Y dice, dominará su reino de mar a mar, en todo lado, y desde el río hasta los confines de la tierra, hasta el último de este mundo, de esta tierra. Dice, verso 9. Those who dwell in the wilderness will bow before him, and his enemies will lick the dust. Vamos en español. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Fíjense que comenzamos hablando del Hijo, ¿cierto? Dice la oración
el reino de un rey justo, y dice para Salomón, para un hijo, pero está mostrando realmente la profecía sobre el reinado del Mesías, ¿cierto? Dice muy claro, ante él, y fíjese que este él está en minúscula, ¿cierto? ¿Tiene minúscula? Y tiene tilde. Y tiene tilde. Entonces, cuando usted estudia los nombres de los dioses, usted encuentra el nombre del dios, de uno de los dioses mayores como él, y encuentra otro dios así, el cual determina que uno es mayor y el otro es menor, pero el menor ha sido establecido por el mayor. Los invito a que vengan los miércoles para que vean, dentro de poco vamos a empezar a mirar las tablas de los dioses que muestran los arcadios y los sumerios, y ojo, queda uno sorprendido. Y entiende uno por qué Salomón, por estar estudiando el tema de los dioses antiguos, decidió irse con otros dioses mayores y más poderosos, y se perdió la bendición de que el Dios menor, que es el Dios de Israel, por eso usted encuentra en el libro de Éxodo, muy claro, cuando él le dijo a Moisés, dile a mi pueblo, o dile al pueblo, que si me sirven y me obedecen, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y de ese pueblo nació Cristo, y nosotros somos discípulos de Cristo, en obediencia a su palabra, para llegar a su Padre, el cual juzgará las naciones y el mundo entero, y a los dioses. ¿Por qué? Porque su libro, llamado Torah, ¿sí?, de donde tradujeron la Biblia, de donde sacaron en traducción la Biblia en el Antiguo Testamento, está hablando toda esta verdad que estamos hablando. A veces es difícil para muchos porque no conocen ciertos temas, pero esto es lo que su palabra establece. Ante él, y está hablando del Cordero de Dios, que es el menor porque él está por debajo de su padre. Y si quieren, vamos a mirar rapidito, por favor, al libro de Juan, o Yohanan en hebreo, libro de Juan, capítulo 14, verso 28. ¿Listo? A ver qué dijo Cristo. San Juan. Usted lo encuentra en la Biblia como San Juan. Pero es el libro del apóstol Juan, apóstol, seguidor y discípulo del Mashiach, del propio Mesías. ¿Qué dice? Vamos en inglés. 28. You have heard me say to you, I am going away and coming back to you. If you love me, you will rejoice because I said, I'm going to the Father, for my Father is greater than I. Vamos en español. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Fíjese, ¿quién está hablando? Cristo. Cristo. Y él dice que el Padre, su Padre, escuche esto, dice su Padre es mayor que yo, ¿cierto? Entonces tenemos que estudiar para poder entender esto, no simplemente, escúchenme lo que les voy a decir. No nos podemos quedar simplemente en estar pensando que existe el Padre y el Hijo y ya pare de contar. Hay que estudiar todos los dioses que la misma Biblia menciona en el Antiguo Testamento. Hay que ir a informarnos para saber quiénes son, qué pueblo los adoraba y qué relación tuvieron con el pueblo de Israel. Porque cuando el pueblo de Israel dejó de adorar al Dios de Israel, que es el Dios mayor para el pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Qué pasó? Fue contaminado y fue desechado por el Dios de Israel, y se traduce como YHVH, ¿cierto? Que es del gran yo soy.
Recuerda que lo vimos el miércoles. Vamos otra vez. ¿Listo? Éxodo capítulo 3, verso 14. Segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 3, verso 14. Capítulo 3, 14. Sí, capítulo 3, verso 14. Ya ven que el libro ya subrayado porque lo hemos ya visto en varias ocasiones. Vamos en inglés, ¿qué dice? Vamos despacito en inglés, por favor. And God said to Moshe, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. ¿Listo? Mientras buscan en español les voy a recordar que fue la historia en el momento que Moisés iba pasando por el desierto y un chaparrito, un arborillo pequeñito que se da en los desiertos, como aquí, ya saben cuál es el chaparrito, se prendió en fuego en medio del desierto y él se asustó, no sabía qué era, se quedó mirando a ver qué era, porque él estaba solo con las ovejitas, las cabritas, con su rebaño, y él se fue acercando a mirar qué es eso, por qué se prendió en fuego. Le pareció curioso. Y lo que más le pareció curioso es que usted sabe que cuando algo se prende en fuego se consume, ¿cierto? Si es la madera se va deshaciendo, si es una hierba pues se desaparece, pero no se consumía. Eso fue lo que le llamó la atención, que era un fuego y no se consumía. Entonces cuando él se fue acercando escuchó una voz que le dijo, hey, detente, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando santo es. Y no porque el lugar fuera santo, sino porque quien estaba en el lugar lo hacía santo. Y era la presencia del Eterno mismo. Entonces se dice que quien le estaba hablando era el Dios mayor. Él. Sería esa energía. No se sabe qué era, pero salió la voz, él la escuchó. Era una cosa muy fuerte. Y dígame si usted no se va a asustar de ver que algo es un fuego y nada se desaparece, ¿cierto? Usted se asusta. Entonces la voz le dijo lo siguiente. Vamos en inglés despacito, por favor. ¿Cuál? ¿En 14. español, qué no? Perdón, ¿ya lo leyó en inglés? Sí. Vamos en español despacio. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Listo, entonces atención aquí al tablero todos. Miren lo que dice. Y respondió Dios. En ese momento asumimos que Moisés, o Moshe, se escribe Moshe en hebreo, Moshe no conocía al Dios de Israel, o de Israel, como realmente se escribe. No lo conocía. Personalmente no lo conocía. Recuerden que Moisés fue criado por su propia mamá. Criado. O estuvo al cuidado. Estuvo al cuidado de su propia mamá, porque había una ley en Egipto que decía que todos los niños menores de 1 año tenían que morir. ¿Ya? Y ahí acuérdense que lo echaron al río en una canastica y su hermanita se fue persiguiéndolo y la hija del faraón lo recogió, lo mandó a recoger y buscaron una nana, una nodriza para que lo cuidara y le dijeron que conocían a una persona y se lo llevaron a su propia mamá y su propia mamá lo cuidó. Entonces la lógica dice que su mamá le enseñó y le habló de quién era el Dios de sus padres, porque Moisés sabía y conocía su origen, pero él fue adoptado por los egipcios y él tuvo mucho conocimiento de los dioses, voy a escribirlo en minúscula, dioses de Egipto, de Ra, de Isis, de todos los dioses de Egipto. Él conocía la cultura egipcia porque él estuvo en la casa de Faraón como príncipe. Entonces, cuando él llegó allí al desierto y la zarza se prende fuego y sale una voz y le dice, aquí está traducido, dice, y respondió Dios a Moisés, dice, yo soy él. Lo que pasa es que aquí le falta la comilla. En los originales dice que le habló él. Escuche esto. Le habló él, esto es la traducción en español y está con mayúscula. Él, que él es el Dios de Israel, el que formó a Israel. Él es el Dios que formó a Israel. Se la voy a soltar. En hebreo se pronuncia Hu. La palabra Dios, que es Él, se pronuncia
pronunciación. de él. Diga conmigo, who. Oh, Es la traducción de él en hebreo. O sea, la gente de Israel no dice Yahweh, ayúdame. No, ellos dicen who. Pronuncian who, ayúdame. Porque eso es lo que traduce que él es el Dios de Israel. Entonces, a este él, dice la misma escritura, dice, vuelvo a responder, a leerlo, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy él. Y dice que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Me envió a vosotros. ¿Y quién es yo soy? O él. ¿Quién es él? El gran yo soy. Por eso se denomina que él es el gran yo soy. ¿Quién es el gran yo soy? El que soy. No hay fuera de mí más grande. O sea, sí lo hay en rango, en título, en honor, en la corte celestial, pero a él le dieron el honor de ser el Dios de este mundo. Por eso Satanás se encuentra en el Nuevo Testamento y se dice que Satanás es el príncipe, pero él es el Señor y Dios. Y él envió a quien llamaron Cristo y le dieron toda la autoridad. Y para que usted entienda esto, tiene que leerse Apocalipsis capítulo 4 y 5, donde está la adoración celestial, a quien ordenaron adorar. El perfecto cumplimiento del libro profético de Daniel, capítulo 7, verso 14. Verso 13 y 14, perdón. 13 y 14, donde dice que aquel con semejanza de hombre lo hicieron acercar al trono del anciano de días, ¿sí? Y le dieron poder, dominio y autoridad por los siglos de los siglos. Y en Apocalipsis dice que Cristo, o el Mashiach, o Yahshua, o Yoshua, o Yeshua, como le quiera decir, se sentó a la diestra del Padre para gobernar por la eternidad. ¿Listo? Entonces, el verso 15 le aclara. Vamos al verso 15 de Éxodo, por favor. Moreover, Yah said to Moshe, thus you shall say to the children of Israel, that Yah of your father, and the Yah of Abraham, the Yah of Isaac, and the Yah of Jacob has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial to all generations. Perfecto, vamos en español. Acuérdense del numerito que hay ahí. Después de la palabra Jehová, hay número 1 o un 4 chiquitito. Me dicen qué número aparece en su Biblia. En la mía aparece el número 1. No, a mí no tiene nada. La suya, Mari, el 4. En la mía aparece el 1. ¿Listo? Vamos a leerlo. 15, verso 15, por favor. No, 15. Yeah, 15. Alguien en español que me ayude a Además verso 15. dijo Yahweh a Moshe. No, todavía no mencione a Yahweh porque hasta ahora él le dijo que diles que él. Y ya viene la aclaración del nombre. Además dijo Dios a Moisés, Ajá. así dirás a los hijos de Israel. Jehová, Sí, dilo como está escrito. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordarás por todos los siglos. Entonces fíjense lo siguiente, en mi Biblia dice después de la palabra Jehová el número 1 chiquitito, ¿cierto? Y en la parte de abajo, recordémoslo, dice la concordancia. Miren las otras Biblias. Voy a mostrarle acá, voy a mostrarle aquí a la cámara, así se alcanza a ver. Listo, aquí en la cámara para que vean, después de la palabra Jehová, Éxodo capítulo 3, verso 15. ¿Dónde estás? Aquí. Dice, ¿dónde está? Aquí. Encima de mi video dice Jehová y aparece el número 1 chiquito. Y en algunas Biblias aparece el número 4. Listo, entonces en la concordancia, en unas Biblias está por aquí al ladito y en otras abajo. Y dice que el nombre Jehová es una representación del nombre divino YHVH o WH, ¿cierto?
dice que equivale al verbo hayat. Esto es equivale en hebreo al verbo hayat, que es el verbo ser, por eso Él es el gran yo soy. ¿Sí? ¿Quién es el gran yo soy? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Su Dios, si usted dice que es cristiano. Porque Cristo ordena seguir al Padre Celestial. ¿Es así o no es así? Mateo 7:21, se lo voy a recordar porque ustedes ya lo tienen y lo hemos estudiado mucho. Cristo dijo, no todo el que me diga a mí, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ojo con eso, Cristo está en la tierra y Él es la roca, Él es la peña de Oret y su Padre está en los cielos. ¿Cierto? Entonces, ahí está muy claro todo. ¿Listo? Pues vamos al Salmos para terminarlo. Ya vamos a terminar. Salmos capítulo 72. Vamos a los versos 10 y 11. 10 y 11 de una vez. Salmos capítulo 72, 72 en inglés, versos 10 y 11. The kings of Tarshish and of the isles will bring presents. The kings of Sheba and Seba will offer gifts. Yes, all kings shall fall down before him. All nations shall serve him. Perfecto, vamos en español. 10 y 11. Sí. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Fíjese, y vuelve a mostrar la palabra él en minúscula, que está mostrando en el contexto. Ojo con esto, porque es que algunos se ofenden de decir que se tiene que escribir con mayúscula. Sí, pero cuando ustedes entiendan y comprendan la jerarquía de los dioses a nivel celestial, como dice Salmos 82.1, encontrará que cuando menciona el Antiguo Testamento, él con tilde en minúscula, está hablando del Mashiach, del Mesías, o sea, de Cristo. Yeshua o Yoshua. Y dice muy claro, los reyes de Tarsis, Tarsis queda en España, o sea, Europa, los reyes de Europa y de las costas traerán presentes ante él. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones, son los del África. Y dice el 11, todos los reyes se postrarán delante de él y todas las naciones le servirán. O sea, de Cristo. Exacto, ¿por qué? Porque él viene a establecer el reino del milenio. Él viene a establecer el milenio. A ver, repíteme otra vez el 10 que dijiste, los reyes de Tarsia. Bueno, los reyes de Tarsis y las costas son los de Europa. Esos son europeos. Y los reyes de Saba y Seba son los del África. Seba Y todos los reyes se postrarán delante de él. Está hablando de todas las naciones que tienen rey como gobierno o reino en este momento. Y también dice, todas las naciones le servirán. Ojo con esto. Está hablando de todas las naciones que si habla de todas, tiene que ser las socialistas, que son como los comunistas, que son China, Corea del Norte, el Lejano Oriente, el Medio Oriente, y las naciones capitalistas, los que tienen primer ministro y presidente. Y cuando dice todas, son todas que van a adorar. ¿Por qué? Ojo con esto, por eso es que cuando alguno dice ser de la tribu de Judá, pero está en contra de la nación y hablando mal de los judíos, se les olvida que toda la Torá y la Biblia dice que Israel será la potencia del mundo. Ya no van a ser los Estados Unidos de Norteamérica ni ninguna nación poderosa a nivel militar, sino es Israel. Allí es donde se va a establecer el reino de nuestro Dios. Y está profetizado y todo apunta, mire las guerras que hay en este momento. Y las naciones se levantarán e Israel seguirá ganando todas las guerras. Hasta el momento las va ganando todas. ¿De la mano de quién? Del Eterno. Del águila mayor. Ojo con esto. Israel.
del águila mayor, que son los USA, los Estados Unidos de América, porque así está estipulado en la palabra de Dios. Para esto tiene que entenderlo, porque algunos dicen, pero es que los Estados Unidos no aparecen en la Biblia. Sí aparece. Libro, lo voy a escribir simplemente, el libro de Apocalipsis capítulo 12, léanselo. ¿Ya? ¿Es que 12? Apocalipsis capítulo 12 aparece el águila y dice dos águilas, que son los que protegen a Israel, que es la mujer. Cuando usted vea en la Biblia, Israel, o la mujer, ¿sí? La mujer que es perseguida. ¿12 qué? Apocalipsis capítulo 12, todo el capítulo 12. Oh, Ojo a esto que les voy a enseñar para que ustedes comprendan la Biblia. En la Biblia aparecen dos mujeres. Y tiene que entender quién es cuál para que usted lo entienda. La primera mujer es la perseguida. La primera es la perseguida. ¿Cierto? Y esa es Israel. El verdadero Israel. Y la segunda es la que se sienta en las naciones, con muchas aguas, que es la gran ramera, que es la iglesia romana o el imperio romano. ¿Ok? ¿Listo? ¿Para que se sienta qué? En las naciones o en las aguas, porque la Biblia dice que las aguas, muchas aguas, indica que son naciones. ¿Listo? Versos 12 y 13. Por favor, vamos en inglés. For he will deliver the needy when he cries, the poor also, and him who has no helper. He will spare the poor and needy, and will save the souls of the needy. Ojo con lo que van a leer, porque el Dios de Israel es el único Dios que hace esto. Ningún otro Dios de ninguna religión hace esto. Vamos en español. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Y esa fue la base del mensaje, que se titula Amor al prójimo como a sí mismo. ¿Y quién lo estableció? Cristo. A quien llamaron Cristo, Yeshua, fue el que estableció eso. ¿Listo? Vamos al verso 14 y 15. 16 también. Perdón, 15, 14 y 15 nomás. 14, 15 nomás. Sí. He will redeem their life from oppression and violence, and precious shall be their blood in his sight. And he shall live, and the gold of Sheba will be given to him. Prayer also will be made for him continually, and daily he shall be praised. Uf, tremendo. Vamos en español. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Imagínense, se orará por él. Ahora sí entiende por qué él mismo en Juan, capítulo 14, versos 10 y 11, él mismo dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Dice muy claro, se le orará continuamente y todo el día se le bendecirá, se le cantará a él. Por eso hay que tener cuidado con las canciones que estamos cantando. Si se han dado cuenta, por ahí les he compartido una música que es hebrea, y si usted le pone cuidado a la letra, todo el tiempo le están adorando a él, al Eterno. Y eso cambia la vida y el sistema de vida que tenemos. 16 y 17. There will be an abundance of grain in the earth. On the top of the mountain, its fruit shall wave like Lebanon, and those of the city shall flourish like grass of the earth. His name shall endure forever. His name shall continue as long as the sun, and men shall be blessed in him. All nations shall call him blessed. Vamos en español, es espectacular eso lo que va a suceder en el milenio. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre.
Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. ¿Cómo no lo vamos a llamar bienaventurado? Si dice muy claro que un puñado de grano en la tierra y en las cumbres de los montes y darán fruto. Va a haber bendición, va a haber abundancia, va a haber alimento, no va a haber escasez, no va a haber necesidad. Ese es el gobierno que el ser humano necesita. El teocrático, donde Dios es el que ordena y manda. Es hermoso esto, será echado un puñado de grano en la tierra en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano. Y los de la ciudad, mire, florecerán como la hierba de la tierra. Pero mire el 17 lo que dice, será su nombre para siempre. Lo que establece el rey David ha sido muy claro. Y Cristo, ojo con eso, porque es que ahí es donde entra el problema cristiano, que dice que es el nombre de Cristo. Pero Cristo dice muy claro en Juan, capítulo 17, verso 11, cuando está orando por los discípulos, dice, Señor, líbralos en tu nombre, hablando del nombre del Padre Celestial, Yud, Hei, Bat, Hei. En el verso 26 de Juan 14 dice que Él dio a conocer su nombre. Y David nos dice muy claro en el verso 17 del Salmo 72 que su nombre será para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Imagínense eso. Y benditas serán en él todas las naciones y lo llamarán bienaventurado. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel dice muy claro que si tú le obedeces, Él te bendecirá. Y hay consecuencias a la bendición para la obediencia, y es lo que Cristo estableció. Por eso en el libro de Mateo 6:33, aquí lo voy a anotar, dice muy claro, ya lo hemos leído, lo voy a leer, a transliterar, dice muy claro, mas buscad primeramente el reino de Dios, de Yahweh, que es el reino que Él estableció, y aplique su justicia, dice, y el resto vendrá por añadidura. Si usted entra al reino del Eterno, todo lo viene por añadidura aquí. Y en su momento, cuando se establezca el milenio, va a haber bendición en abundancia, física y espiritual, porque Él lo dice que estaremos clamándole a Él y adorándolo por la eternidad. Muy simple, Cristo lo estableció. Vamos en el verso, dice, benditas serán en Él todas las naciones y lo llamarán bienaventurado. 18 y 19, por favor. Blessed be Yah and Yah of Israel, who only does wondrous things, and blessed be his glorious name forever, and let the whole earth be filled with his glory. Amen and amen. Vamos en español, espectacular esto. Bendito Yahweh, Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Bendito y alabado y glorificado sea el nombre del Eterno. El Dios, mira lo que dice, el Dios de Israel. No dice el Dios de fulano, no dice el Dios que habla de la paleografía, no dice que el Dios que habla en las tablillas, no dice el Dios que habla en las piedras, no dice el Dios que habla en las pirámides, no dice el Dios que habla en las cuevas, sino el Dios de Israel. ¿Quién es el Dios de Israel? Ha sido siempre Yud-Hei, Vav-Hei, Yahweh. Siempre ha sido ese su nombre. La nación lo tiene establecido desde sus orígenes y sus comienzos. Y aún en el Muro de los Lamentos, hace 2 años, han empezado a aparecer y han mostrado las evidencias, las letras en hebreo en el Muro de los Lamentos. Apareció la Yud-Hei, Vav. Falta la última. A medida que Él se acerque a la tierra y vuelva a establecer el reino, se confirma su nombre. Escuche, en la paleografía, en toda la que es la etimología, la geografía, la cultura, en la arqueología, se establece su nombre en piedras, tablillas, papiros, escrituras antiguas, Torá, escrituras modernas y hasta las mismas Biblias. Y en las todas mencionadas es
Todas Ya, mencionan Yud, He, Bad, Hei. Todas mencionan Yud, He, Bad, Hei. No mencionan otro nombre. Todas las evidencias mencionan a Yud, He, Bad, Hei. Por eso el Dios del pueblo de Israel es Yahweh. Y si usted va a Jerusalén, usted va a encontrar que ellos adoran a Yahweh. Y por no pronunciar su nombre, muchos por respeto, porque los masoretas establecieron que quien pronuncia el nombre es maldición, y ahí hay un error. Porque David y la palabra dice, recordarán mi nombre para siempre. Pero algunos hombres, por su santidad y sus estudios profundos del nombre, dicen que es mejor no pronunciarlo por la santidad y la pureza que indica su nombre, y por eso le dicen Adonai. Otros le dicen Elohim. Es increíble esto, es espectacular. Bendito Yahweh, Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Y si usted mira la historia entre los demás dioses y el Dios de Israel, el único que hizo maravillas con su pueblo fue él. Nadie más. Y es increíble que todas las demás religiones del mundo esperan también a su Mesías. Pero todas convergen que el verdadero Mesías es a quien conocimos con Cristo. Porque fue el único de todos los, llamémoslos profetas con respeto, que nos manda a buscar y obedecer a su Padre. El resto de todos permitieron la adoración a sí mismos, pero él no. Y el único que subió a la cruz del Calvario fue él, que derramó su sangre para remisión de nuestros pecados, porque el más grande pecado de la humanidad es apartarse de la palabra del único y verdadero Dios de la nación de Israel. Porque el Dios de Israel es el que va a juzgar a todos los dioses sobre la faz de la tierra. Leas en Apocalipsis 20, del verso 10 en adelante. Así terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Y aquí terminamos con este estudio en esta tarde. Era una profecía muy fuerte y muy minuciosa, donde están mostrando lo que vendría a ser quién es el Mesías y sobre todo a qué Dios nosotros debemos obedecer y servir. Y está muy claro en toda la Biblia que es al Dios del pueblo de Israel, de donde nació Cristo, de la tribu de Judá. Por eso no podemos perseguir al pueblo de Israel, no podemos hablar mal del pueblo de Israel, tenemos que bendecirlos. Y si ellos cometen errores, serán juzgados conforme a las Sagradas Escrituras por Dios cuando Él venga. ¿Ya? Pero todo lo que está pasando, analicen los libros proféticos y verá que se está cumpliendo al pie de la letra. Dios les bendiga. Pongámonos en pie un momentito, vamos a orar.